Hola, buen día. Mi nombre es Luis Fernando Lozano Henao. Les hablo desde la ciudad de Tuluá. Hoy es 6 de diciembre del 2021. Vamos a hablar un poco sobre la modelación para algunos datos de muestreo sobre la calidad del agua en el municipio de Garzón Huila sobre un afluente. La evaluación de la calidad del agua es supremamente importante, no solo para las comunidades humanas, sino también para las especies animales, vegetales y las interacciones entre estos. La importancia de esta evaluación radica en la observación de unos parámetros específicos como lo son cloruros, sólidos suspendidos totales, grasas, aceites, fosfatos y coliformes. Estos parámetros, medidos por un afluente del municipio de Garzón, Huila, hacen parte de una evaluación íntegra y completa que le permite a los profesionales que necesiten de ella determinar estados y posibles problemáticas que se pueden generar a partir de las cifras resultantes de estos parámetros y otros. Asimismo, una medición en un cierto periodo de tiempo es vital para entender el comportamiento de cualquiera sea lo que nosotros vamos a medir. Lo primero es que tenemos una base de datos en formato Excel. Para que el programa QGIS pueda entender estos datos es guardar este documento con la extensión CSV. Posterior, pues nos queda un archivo como el que podemos contemplar. Procedemos luego a añadir una capa, que sería una capa con límites que se va a añadir en QGIS. Nos aparece la opción para añadir solo el archivo con la extensión CSV. Debemos realizar después una serie de configuraciones para la correcta lectura del archivo en el programa QGIS, tales como exposición, donde pondremos punto y coma, o formato, donde pondremos delimitador, pero estas son solo algunas de las configuraciones que le tenemos que hacer. Nos aparecerán posteriormente los puntos de muestreo en la zona. Nos aparecen los datos de las mediciones, pero no nos aparecen la información hidrológica ni la información geográfica, por lo que procedemos a añadir dos capas: la capa del municipio de Garzón, que serían los límites, y la parte amarilla, y la parte de hidrografía del municipio, que serían todas estas ramificaciones rojas que podemos ver en el mapa. Para la modelación en el lapso de tiempo, para los parámetros a evaluar, se hace por medio de un complemento que se llama Time Manager. Vamos a etiquetas. Después de habilitar el Time Manager, vamos a etiquetas, configuramos, podemos ver en estas imágenes que hacemos una configuración donde elegimos solo etiquetas y procedemos a hacer otras configuraciones. Después acá en esta parte elegimos el complemento que queremos que se desenvuelva en el time lapse, y posteriormente acá nos va a aparecer una barrita para el control del time lapse o time manager, que nos va a hacer la representación. ¿Qué nos resultó? Bueno, empecemos con los cloruros. El segundo video corresponde a sólidos suspendidos totales. El tercer video corresponde a grasas, aceites. El cuarto corresponde a coliformes. Y el quinto corresponde a fosfatos. Pues para cloruros tenemos 64,36, que basándonos en la resolución 2115 del 2017, que se refiere a los parámetros de la calidad del agua para consumo humano, pues no cumplió. Cumplió, porque el rango era de 250 miligramos litro y tuvimos unos resultados en las mediciones de 64,36. Para los datos de SST, grasas, aceites, fosfatos y coliformes, lamentablemente no se cumplió. Esto para los sólidos suspendidos totales, las grasas y aceites, y los coliformes, basándonos en datos de la resolución 0631 del 2015, que se refiere a vertimientos puntuales, pues nos dice que lo permitido son 70 miligramos litro para 3.000 kilogramos día de DBO5, por lo cual no se cumplió. Para fosfatos, que nos basamos en la misma resolución 2115 que se refiere a los parámetros de la calidad del agua,
pues tampoco se cumplió porque lo permitido es 0,5 miligramos litro y se tuvieron 7,34 miligramos litro. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Vamos a basarnos solamente en los 4 que no cumplieron. Sólidos suspendidos totales. ¿A qué se puede deber? A la turbidez en el afluente, provocada muy probablemente por temporadas lluviosas. En grasas y aceites, muy probablemente su causa es por empresas de aceites y grasas vegetales que pueden haber en el municipio de Garzón o en la parte norte o un poco más al norte del departamento del Huila y que afecta por obvias razones a los afluentes de más abajo. En fosfatos, muy probablemente por vertimientos domésticos que pueden incluir detergentes o residuos, que muchos de los detergentes tienen fosfatos. Y por último, en coliformes, pues esto se puede ver a vertimientos y residuos orgánicos de animales y personas, o sea, residuos biológicos. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir básicamente dos cosas, divididas en otras tantas cosas. La primera cosa es importancia. ¿Qué importancia? Importancia en el conocimiento de las herramientas que vamos a utilizar para la modelación. Segundo, la asociación de datos y cómo los vamos a articular para llegar o que cumplan un papel fundamental para el mismo fin. Tercero, la importancia de la relación con distintas plataformas, como lo podemos ver aquí, son plataformas como QGIS y en algunos casos como Google Earth. Y cuarto, es necesario entender la importancia de la modelación para la representación gráfica de datos. La segunda parte es la identificación y es importante identificar nuestros datos y su propósito, a dónde queremos llegar con los datos que tenemos y con los datos que necesitamos. Segundo, la identificación del comportamiento de un criterio en el tiempo. Esto nos permitirá llegar a conclusiones de causas y consecuencias que son bases fundamentales para la evaluación de algunas problemáticas en cuerpos hídricos. Y tercero, identificación de variables según el propósito de estudio o interpretación. No todos los datos nos sirven para las mismas cosas, así que debemos identificar las variables y datos según el propósito de nuestro estudio o investigación. Vamos a dar las respuestas a unas preguntas que son las siguientes. Primero, ¿cuál es el punto más crítico de los 5 analizados en términos ambientales? Pues la respuesta es coliformes, porque es un tema muy delicado. Lo segundo, ¿cuál es el punto menos crítico de los 5 analizados en términos ambientales y por qué? Bueno, pues los cloruros, no solo por su cumplimiento, sino también por su poca probabilidad de altas cantidades en cuerpos de agua dulce, a excepción de que surgieran situaciones extraordinarias como derrames o vertimientos de cloruros en el afluente. Aquí podemos ver cómo es una Escherichia coli, por ejemplo, en coliformes. Tercero, considerando la pregunta anterior, ¿cuál es la hipótesis que explicaría el hallazgo encontrado? Punto más crítico. Pues en unas investigaciones que se pudieron hacer, es muy probable que se deba a vertimientos parciales de explotaciones pecuarias. Sabemos que nuestro país es muy tendiente a producciones pecuarias y agronómicas, por lo que las pecuarias nos proporcionarían mucho impacto en la parte de coliformes, lo que son explotaciones con cerdos y explotaciones con vacas o res. Cuarto, ¿qué otro tipo de datos se pueden correr en el complemento Time Manager? Bueno, se considera que se podrían correr datos geoespaciales, que son también fundamentales para el profesional. Y 5, ¿qué otra aplicabilidad se puede trabajar con esta metodología? Bueno, sin lugar a dudas se puede trabajar la modelación de datos del comportamiento poblacional de especies autóctonas de diferentes zonas del país. Vamos a hablar sobre unas recomendaciones que son 3. La primera es que es necesario atender a los indicadores o parámetros elegidos para la modelación, y estos parámetros representan causas y consecuencias distintas. Ojo con los datos que tenemos, cómo los vamos a utilizar y para qué los vamos a utilizar. Segundo, es necesario hacer una contextualización de la zona geográfica. Todas las zonas geográficas son distintas, por lo que cada zona geográfica es muy especial. Y tercero, identificación de los tipos de datos y saber su interpretación. Pues podemos tener datos vectoriales como datos de capas de texto delimitado, por ejemplo, entre muchas otras recomendaciones. Estas son las 3 fundamentales que se pudieron encontrar para este ejercicio. Así que muchas gracias por su atención. Aquí tenemos la bibliografía, que es básicamente las normas en las que nos basamos, y hasta la próxima.